La economía sumergida es el total de dinero negro que circula en un país. Es decir, es el conjunto de transacciones monetarias no declaradas de forma correspondiente a las autoridades. Normalmente, esta nos suele traer un par de consecuencias para un Estado, ya que reduce la recaudación tributaria y nos dificulta la lucha contra actividades. Este tipo de economía es muy peligrosa para los países, ya que impide a los estados recaudar de manera justa y proporcional con respecto a su PIB real. La existencia de estas economías sumergidas de grandes tamaños con respecto a su PIB suele evidenciar un atraso en esta materia fiscal. Hay una posibilidad de solucionar una economía sumergida. Esta sería un replanteamiento de las unidades monetarias. Como objetivo general, queremos dar soluciones a las personas que estén en la economía sumergida para que tengan opciones en una economía legítima. Y como un objetivo específico, queremos combatir al IVA para así tratar de disminuirlo y que los comerciantes no opten por un factor de trabajo clandestino. De forma puntual, evidenciamos que el principal órgano que puede controlar este tipo de prácticas es el Estado. En los antecedentes y las preguntas a resolver, tenemos la siguiente investigación que estudia la economía informal, que es considerada como un problema de desarrollo económico presente en el mundo entero. En este sentido, la forma de presentación laboral, tanto como informal, implica problemas como la diferenciación salarial. Nos damos cuenta que si el Estado consigue reducir la economía sumergida, no perderá los ingresos públicos con los que realizar las políticas para la sociedad. Me llamo Steven Alfonso Palmera Gumea y voy a hablar sobre el capítulo 3, que se referente al marco metodológico. Balestrini señala que el marco metodológico es el conjunto o procedimiento que tiene el objetivo de administrar información válida para tener una mayor precisión en el trabajo de investigación. Tiene una estructura sistemática para la recolección y ordenamiento que nos permitirá la interpretación de los resultados en la función del problema que investigamos. Enfoque de la investigación. El presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo, puesto que es el que está mejor adaptado para las características y necesidades de la investigación. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía con la medición numérica, el contexto y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. La economía sumergida está a la visión de todos, no obstante, determinar su tamaño es muy difícil. Es fundamental deducir su nivel sobre los impuestos, la renta media y el desempleo de la gente. Entendemos que hay alquileres que no se declaran, proyectos que no se facturan, jornaleros empleados con un apretón de manos y falsos autónomos en área de trabajo a lo largo del territorio. Todos entendemos que una sección de la actividad económica sucede de espaldas a la legalidad y los impuestos como un submarino que huye el radar. Sin embargo, determinar el volumen de dicha economía sumergida es muy complicado. La multitud no registra esos acuerdos informales ni transporta una contabilidad pública de los impuestos que dejan sin realizar a los pagos. Tenemos la posibilidad de medir las irregularidades que determinan las autoridades, por eso sirve de muy poco porque jamás determinamos en sí cuál es su... Estas adversidades dieron lugar a toda una literatura, sobre la que hablaremos después, pero antes observaremos algunos datos. La economía sumergida es un fenómeno poco conocido. Por el momento no es evidente si afecta más a los grandes países que a los pobres. Entendemos la intensidad con que los impuestos y la hacen aflorar. Ni la corrupción y la economía sumergida son complementarios o más bien sustitutos en una a otra. Averiguar estas y otras importa por numerosas causas. La primera es comprender la relación de la economía sumergida y los impuestos. Los subsidios de impuestos empujan a gente a la economía sumergida, erosionando la base imponible.
hasta el punto de que la posibilidad de achicar la recaudación. Esto no sucede siempre, pero puede suceder. Por eso medir cómo evoluciona la economía sumergida es servible. Otra razón cabe de mayor relevancia es que mientras desconozcamos cómo evoluciona el volumen de la economía sumergida, nuestras estadísticas van a ser incompletas y nos van a enviar advertencias confusas. La renta media o el nivel de desempleo van a ser pésimos indicadores de la verdad de un país y por consiguiente guiarán mal nuestras reglas públicas. ¿Cómo vamos a tomar las elecciones correctas si no entendemos qué está ocurriendo? Además, mientras la economía sumergida sea una caja negra, deberemos escuchar voces que quitan hierro a las estadísticas oficiales. Como se dijo al inicio, la economía sumergida es difícil y todas las estimaciones tienen que interpretarse con grano absoluto. Algunas estimaciones se fundamentan en integraciones o entrevistas, en otras ocasiones utilizan procedimientos econométricos o medidas indirectas como proxy, por ejemplo, contrastar cantidades de empleos registrados y empleos proclamados o el Producto Interno Bruto oficial con el consumo de electricidad o la circulación de billetes. Tipo de investigación. Este tipo de investigación es tipo descriptivo. El diseño de la investigación. Dado que el objetivo será analizar el impacto de la economía sumergida en la sociedad y el Estado, se recurrió a un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal. Considerando que el tema de investigación tiene un sustento teórico suficiente, se procedió a realizar una investigación de tipo descriptivo para conocer a detalle y profundizar la forma en que la economía sumergida tiene su impacto en la sociedad y en el Estado. De acuerdo con Fernández y Baptista, la investigación no experimental es la que se utiliza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se hace en este tipo de investigación es observar el fenómeno como tal y cómo se da en un contexto natural para después analizarlo. Estos mismos autores señalan que los diseños de investigación transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar sus incidencias y interrelaciones en un momento dado. La economía sumergida aparece cuando la economía formal impide el avance barato de una actividad empresarial cierta, donde dos partes están en concordancia en el trueque de un bien o un servicio. Este implemento puede ser provocado primordialmente por tres fundamentos. El primero vendría dado por una regulación no bastante rigurosa para que existieran incentivos para acometer esta actividad fuera de la economía formal, consiguiendo una firma económica por ser compromiso legal asumido por las partes. Los trabajadores informales conforman la enorme mayoría del empleo en el área agrícola. En los países en fuentes de avance, en parte se fijan altos gastos de cumplimiento desalientan la actividad del área formal de las pequeñas compañías agrícolas. De otro es cierto, y como ejemplo cercano, lo observamos en el Código Penal en la prohibición y tráfico de ciertas drogas. Además, es la inflación de un salario mínimo de parte de un gobierno que impide a los trabajadores menos productivos entrar al mercado de trabajo regulado y se ven abocados a la economía sumergida. Otro fundamento sería el esquema de impuestos lo bastante alto para que la percepción de tantos productores como clientes se intenten evitar la velocidad fiscal para que se logre hacer más simple la transferencia. En ejemplo, más habitual es acerca de cómo los impuestos perjudican la estipulación laboral de expertos independientes, sin factura, para ahorrarse el pago de los impuestos al consumo, aunque ello implique menos garantía en la prestación de servicios, además con la elusión fiscal de patrimonios por medio del paraíso fiscal y sociedades pantallas para eludir el pago de los impuestos a la sociedad. En último lugar, la carencia de instituciones sólidas, una prioridad de la economía en fuentes de desarrollo, que no cuiden la propiedad privada e incentiva el apoyo de la economía sumergida. Estamos hablando de una carencia de seguridad jurídica, transporte una aplicación ineficaz en la ley. La ley disfuncional en su mecanismo de aplicación con instituciones que se destaca la corrupción transporta que las compañías prefieran el mercado negro por las carencias de garantía que ya están en la economía formal. Población. La población se define como un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando acerca de los cuales intentamos sacar conclusión. La población es el estudio que está conformado por 4 personas que estudian la investigación de la economía. Los países de Europa registran las cantidades más altas de la llamada economía sumergida.
esta oculta al físico. Según un análisis del Centro de Exploración Económica Aplicada, LAO, por sus siglas en alemán, comandó por el respetado Friedrich Schindler, el sur de Europa, Grecia, Italia, España, Portugal. Por este orden, a zonas donde el valor de las transferencias no grabadas equivale al más grande porcentaje del Producto Interno Bruto, según las expectativas del estudio para el 2017. En los últimos puestos, o primeros, se hacen los deberes, en Nueva Zelanda, Suiza y USA. El mismo reporte revela, por otro lado, que Grecia, Noruega y Suecia son los países que más han achicado la economía sumergida desde el 2004. España ha registrado un rebajón del 4,7 puntos porcentuales por arriba de la media estudiada, que era menos 4,5%. Sin importar todo el descenso en nuestro estado, es el decimotercero más alto de los 20 estudios. 4 millones de empleos. El estudio retira que los países analizados hicieron los deberes del 2004, no obstante, no todos sacan la misma nota. Francia, entre otras cosas, solamente ha achicado el encontronazo de la economía sumergida el 1,5%. Por el opuesto, zonas como Finlandia, Países Bajos y Nueva Zelanda sí han logrado más la reducción. Las causas por las que se disminuye la economía en negro son numerosas, empezando por la revalorización de la crisis, además la contracción del área de la creación, la pelea contra la estafa fiscal y una aplicación de leyes más rigurosas. En España, la economía equivale a 180 millones de euros y desplaza unos 4 millones de empleos, según Schneider. Ahora, muestra y muestreo. La muestra es definida por Fortin en 1999 como un conjunto de una población o un grupo de sujetos que forma parte de una misma población. En ese mismo sentido, Pineda, Alvarado y Hernández, en 1994, señalan que es un subconjunto que la población en que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos del todo. En este trabajo se utilizará el método de muestreo no probabilístico, en el cual, de acuerdo con Pineda, Alvarado y Canales, en 1994, se toman los casos o unidades que estén disponibles en un momento dado, puesto que se solicitará a los investigadores que forman parte del estudio. De la misma forma, se solicitará a los valores que asistan y la muestra se conformará por aquellos que decidan participar. La economía sumergida del 27 al 30% para Grecia e Italia, para España, Bélgica y Portugal de un 18 a 23%, para Suecia y Dinamarca y en torno al 10%, para EU, Suiza o Japón sería de un 15%. El trabajo de Elgin y Ostunali solo son datos del 2009 y no nos comunica nada sobre el encontronazo de la crisis. Pero pensemos, por un lado, ¿es posible que la economía informal sufriese además la recesión, reduciendo su actividad en cantidad absoluta? No obstante, comúnmente dice que un efecto de la crisis es hundir a la actividad económica. Por ejemplo, cuando un autónomo se proporciona de baja y continúa haciendo un trabajo sin declararlo. Además, como las burbujas se asocian al dinero negro, es elogiable que la economía sumergida se reduzca al explotar la burbuja. Al fin y al cabo, hay mecanismos contrapuestos y no entendemos seguramente cuál de ellos va a existir gobernando. Oportunamente poseemos algunos datos. Un reporte de GEXA visualizaba un desarrollo de la economía sumergida del 1,1% entre el 2009 y 2013. En tanto que un reporte estudiantil que acostumbra a utilizarse como referencia no visualizó cambios en el mismo tiempo. A lo mejor la economía sumergida creció con la crisis, por eso se ve no bastante. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Falcón y Herrera en el 2005 se refiere a la técnica de recolección de datos como el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. La aplicación de la teoría conduce a la obtención de información, lo cual debe ser resguardada mediante un instrumento de recolección de datos. La técnica de recolección de datos se utilizará a la presente investigación sería la encuesta. Para García, en 1993, una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativas de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener medición cuantitativa de una gran variable de características objetivas y subjetivas de la población. Instrumentos de recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso que pueda
valerse del investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, el instrumento sintetiza así toda la labor de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores y por lo tanto resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores y por lo tanto las variables o conceptos utilizados. El instrumento será un cuestionario diseñado en preguntas cerradas bajo escala de Likert. La categorización de la escala tipo Likert es un instrumento de medición o recolección de datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes. De acuerdo con Brunner, en 2004, consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción favorable, desfavorable, positiva o negativa de los individuos. Para evaluar la economía sumergida se aplicará cuestionarios adaptados del modelo o dimensiones de Likert. El cuestionario contiene 20 ítems. Técnicas de procesamiento de datos. La técnica que se utilizará en el procesamiento de datos será la estadística descriptiva, que consiste en un conjunto de procedimientos que tiene por objeto presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos o medidas de resumen. Herramientas para el procesamiento de datos. Una herramienta es un medio físico que nos permite registrar o medir la información. Para llevar a cabo la tabulación de los datos que se obtendrán en el cuestionario, que se aplicará a los valores de la investigación, se utilizará el programa de Microsoft Office Excel y el software estadístico SPSS por Windows.